Cero, ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En mi nombre propio y por supuesto en el nombre de toda la gran familia de la Atlantic International University, les extiendo a todos ustedes un fuerte y caluroso abrazo. Y les deseo un muy extenso bienvenido también a este nuevo simposio de la AIU. El tema, el doctor Lambert lo acaba de precisar nuevamente y yo quiero que todos lo sepan, lo entiendan, lo recuerden. Ideas innovadoras. Estamos hablando de un tema que está ganando impulso cada día o cada instante más y es de suma importancia que nosotros apreciemos este tema en cada iniciativa, especialmente para una institución como la nuestra, que está en la vanguardia de la tecnología moderna, así que de los sistemas modernos, en el proceso de divorcio, si ustedes me permiten la expresión, divorcio con los procedimientos viejos que, por supuesto, no sirven para absolutamente nada hoy en día. A mí me gusta tomar mi desarrollo personal como un ejemplo clave. Llevo alrededor de 40 años, un poquito más, enseñando en todos los niveles y mi manera de interactuar con mis estudiantes en los 80, los 90 o en el comienzo del 21º siglo haría lo ridículo, por supuesto, en 2022, con el advenimiento de la tecnología y otros componentes modernos. Es que yo no podría correr este riesgo de utilizar los mismos procedimientos con los cuales estaba yo acostumbrado en los 80, en los 90, etcétera, etcétera. Las cosas cambian y por eso tengo que seguir cambiando, modificando y ajustando para ponerme en sintonía con los tiempos modernos. No importa el ámbito en lo que se llama ámbito de la vida donde uno se encuentre, no importa, pero sí que hace falta romper paradigmas y meterse profundamente en lo que serían las nuevas formas de vida. Todo ha cambiado, no podemos pensar, no podemos actuar, no podemos hacer absolutamente nada así como lo hacían hace 10, 15, 20, 30 años o más. Sencillamente, esto se llama ideas innovadoras y es el simposio de hoy. Lo suyo, no el mío, por supuesto. Ustedes los participantes, los que van a presentar los temas, ustedes como son los dueños de este evento de hoy, del simposio, sobre este tema muy interesante, ideas innovadoras. Por eso voy enseguida a dejar de comentar personalmente para que ustedes empiecen a abundar como lo quieren en sus formas de acercar este tema de las ideas innovadoras. Desde ahora, nuevamente les deseo bienvenido y adelante a cada uno de los presentadores y yo quiero recordar a cada uno que ya el primer presentador, el doctor Jorge Ramón Yarur, me parece que no está en este momento listo, pero sí que el señor Nelson Recio Agüero de Argentina, que tiene una licenciatura en seguridad cibernética, va a presentar sobre el tema Proyecto Grúa Espacial. Para mí es un tema muy interesante y como lo acabo de decir, no importa el área de la vida donde se encuentre uno, cada tema, cada actividad
cada iniciativa tiene que meterse adentro de las ideas innovadoras. Y ahora estamos listos para empezar con el señor Nelson Recio Agüero de Argentina. A usted le deseo mucha suerte. Gracias por participar. Gracias por estar con nosotros. Adelante, señor Nelson. Bueno, muchas gracias por sus palabras y por la introducción. Un honor para mí y un honor estar con todos ustedes pudiendo aportar mi grano de arena, ¿no? Que son las ideas innovadoras. Voy a compartir la pantalla de... Ya un segundito. Para reproducirlo, lo pueden reproducir ustedes, Edward. La presentación, porque aquí no me deja compartir la pantalla. Yo tengo abierta mi presentación. Ahí está. Perfecto. Esta la va pasando. Ya usted ya puede compartir pantalla, está como co-host. No, claro, no puedo compartir pantalla. Pero, ¿y aquí quién va pasando las diapositivas? Va a ir pasando. Está perfecto. Razones por las que he elegido este proyecto. ¿Se escucha bien, no? Sí, cómo no. Sí, gracias. Bueno, esta radical y eminentemente progresista idea, que desde mi punto de vista es progresista porque esto es, debo hacer, siempre hago la salvedad de que es una grúa espacial y no un ascensor espacial. El concepto de ascensor espacial existe hace bastante, pero es un concepto que es un elevador geoestacionario que está anclado con un tensor de varios cientos de kilómetros hacia el espacio, pero nada más que eso, digamos. Esto es grúa espacial, es decir, lo mismo que han hecho las grúas espaciales, las grúas terrestres aquí en la Tierra, históricamente hablando, ese progreso que nos dio la grúa espacial lo trasladé a esta idea de tener una grúa desde el espacio, en el espacio y móvil, sin que esté anclado al planeta Tierra, como el concepto de ascensor espacial. Entonces, digo que esta es una radical y es progresista idea es en cuanto a nuestra próxima etapa como especie dedicada a su expansión hacia el espacio y hacia otros mundos, ¿no? Como que la Luna y Marte ya están a poca distancia de tiempo, digamos. Es una grúa móvil espacial, tal como un satélite con movilidad a demanda, destinada a elevar y o descender objetos de cualquier tamaño y peso desde y hacia la Tierra. Puede ser Luna, Marte y ahí hacia el infinito, ¿no? Hacia y desde el espacio y viceversa. Estas grúas siempre funcionarán desde las órbitas de cualquier cuerpo celeste, sea la Tierra, la Luna, Marte o cualquier otro, yendo y viniendo entre aquellos, llevando y trayendo cargas de cualquier índole necesaria para nuestra expansión y progreso como especie. En la próxima diapositiva. Si pueden ir pasando la próxima diapositiva, yo puedo seguir leyendo aquí también. Supongamos que es necesario construir una nave espacial al estilo, como para poner un ejemplo, la nave Prometheus de una película muy conocida que lleva el mismo nombre. Esa nave, con la tecnología actual o mediante los ascensores espaciales que mencionaba hace un rato, sería difícil y costosa su proceso de construcción. Si pensamos en la tecnología de cohetes espaciales actuales,
estos llevan muy poca carga en comparación con el gasto que se necesita para el traslado. Además, no se pueden colocar piezas grandes prefabricadas en tierra en los cohetes actuales, tal como hacen los astilleros en el proceso de construcción de barcos. Si quieren ir pasando a las diapositivas, así va, yo voy leyendo igual. A la siguiente, la verde. Ahí está. Entonces, como hipótesis, es como predicción, la idea es, este proyecto será una realidad, ¿no? Contribuirá al progreso de la humanidad y la transformará en multiplanetaria. Ahora sí, la siguiente, por favor. Los ascensores espaciales tampoco podrán subir demasiado peso, hablando de los ascensores que decía hoy que están anclados a la Tierra, ¿no? Los ascensores espaciales tampoco podrán subir demasiado peso o bien estructuras grandes ya prefabricadas en tierra y que solamente será necesario el trabajo de unión de dichas piezas grandes en el espacio, en una especie de bahía espacial para su construcción, o mejor dicho, ensamblaje, porque cada pieza de aquella nave, de ejemplo que dije como la de Prometeos, deberá ser diseñada como para que los encajes con las demás piezas sean herméticas y perfectas. Por lo tanto, grandes piezas podrán ser elevadas al espacio por el accionar de una grúa o más grúas que ya están en el espacio. La siguiente, por favor. Cada megaparte de la nave construida aquí en la Tierra deberá tener pequeños cohetes direccionales. Quiero aclarar que esto es conceptual, ¿no? Puede variar ideas de todo tipo son aceptables, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Tener pequeños cohetes direccionales para que una vez en el espacio la megaparte se pueda autodirigir y autoensamblar junto con las demás partes que ya hayan sido elevadas al espacio. La siguiente diapositiva. Dependiendo del tamaño y peso de la parte a subir, se calculará la necesidad de utilizar una o más grúas espaciales, las cuales también, para contrarrestar el primer paso del peso gravitacional de la parte a elevar, dicha grúa deberá poseer también, además de lo que una grúa normal posee, sendos cohetes destinados al primer paso de la elevación de lo que se desee elevar, ya que durante el primer paso, si bien la grúa estará en una órbita desprovista de ese tirón gravitacional, estará en una flotación en el tejido espacial. Necesitará retrocohetes para el primer paso de la elevación de la megaparte, ¿no? Cuando digo megaparte es una parte construida en la Tierra y elevada hacia el espacio por la grúa. Luego de que la megaparte esté con menos peso gravitacional, es decir, a mayor altitud, los retrocohetes ya no serán tan necesarios, por obvias razones, ¿no? Más cerca del espacio, y solo el accionar de la grúa en sí misma como tal será la que finalice la elevación mediante sus rotadores esferoidales gravitacionales. 4 esferas de acero que yo muestro en un gráfico más adelante, que es un diseño conceptual también, obviamente, ¿no? Quizás impulsados por rieles electromagnéticos dispuestos de manera circular y perpendicular al eje principal de la grúa espacial y paralelos a los brazos que sostienen las esferas gravitacionales, además de los motores eléctricos redundantes, por supuesto, la redundancia tiene que existir siempre en todo sistema, ¿no? En el eje principal de dichos rotadores. La siguiente. Incluso los cohetes direccionales adosados a la megaparte es lo que se construyó en tierra, ¿no? Podrán estabilizarla si aún estando en la atmósfera terrestre los vientos accionan de manera negativa para el ascenso, ya sea agregándole más peso a la parte o bien haciéndola oscilar por el accionar de los vientos. Así que los cohetes direccionales no solamente servirán para el encastre final de la megaparte en el espacio, ya estando en el espacio, sino que también para estabilizar cada megaparte aquí en la Tierra en el momento justo de mantenerse bajo los influjos de la gravedad y de las condiciones climáticas imprevistas ocurriendo durante un momento de elevación en la que las condiciones climáticas adversas
eran improbables, porque siempre en todo lanzamiento hacia el espacio de algo se busca la mejor ventana climática, ¿no? Donde no se esperan, probabilísticamente hablando, ninguna condición climática adversa. La siguiente, por favor. Entonces es de comprender que los rieles electromagnéticos que harán girar las esferas gravitacionales serán alimentados por energía solar, en principio. La siguiente. Entonces, el armado y traslado de las primeras grúas, porque hay que empezar a elevar grúas más pequeñas, ¿no? Por varias razones, ese armado y traslado deberán ser construidas mayormente. La siguiente diapositiva. Gracias. Mayormente tal como se ha construido la Estación Espacial Internacional, ¿no? Mediante la llevada de partes al espacio y posterior armado. O bien la construcción de grúas más pequeñas que puedan llevarse al espacio casi totalmente armadas, que sean réplicas de las grúas finales, las grandes, las que estarán operativas, y por lo tanto estas grúas más pequeñas primarias serán también otra segunda opción para elevar partes prearmadas en tierra de las grúas que serán las más grandes, ¿no? Que serán las finales. La siguiente. Y coloco entre paréntesis la palabra finales con respecto a las grúas, porque las grúas más grandes, las que se construirán naves espaciales más grandes, también podrán elevar nuevas grúas más grandes que la propia grúa que la eleva, y así sucesivamente, sin haber límite para los tamaños de las grúas futuras. De todas maneras, estimo yo que muchas grúas no tan grandes podrían trabajar en conjunto, que una sola grúa más grande que las mega grúas que he nombrado más arriba. La siguiente. Entonces, el trabajo en conjunto a veces es más eficiente que el trabajo de uno solo. El problema de la elevación en conjunto es que si una de las grúas que están elevando una mega parte de manera sincronizada falla, todo el proceso debe detenerse y resolverse el problema de la grúa con fallas, y luego de ello continuar la elevación, y para esto ya se habrán corrido muchos riesgos. En la siguiente. Es por ello que me inclino por la utilización de una sola grúa espacial para elevar un megabloque de alguna nave espacial o algún tipo de estructura espacial que se necesite. Por ejemplo, para enviar a Marte, incluso estas grúas también podrían operar en Marte en la órbita marciana para bajar megaestructuras como partes de construcciones, casas prefabricadas o bien casas enteras, o lo que se nos ocurra bajar, ¿no? A Marte. Es decir, desde la Tierra se eleva lo que se desee llevar a Marte. Se lo transporta y luego una grúa espacial, trabajando en la órbita marciana, desciende dichas megaestructuras en el lugar deseado. Y la siguiente, por favor. Y si hablo de Tierra y Marte, también puedo hablar de la Luna y de otro planeta al cual podamos viajar y colonizar. La siguiente. Con estas grúas, primero armaríamos las naves espaciales cargueras en el propio espacio para luego elevar los productos transportables como casas prefabricadas en tierra, y posteriormente dicha nave carguera que fue armada en el espacio gracias a la grúa será la que transporte las casas a Marte y las grúas de Marte. Cuando hablo Marte hablo como ejemplo, pero puede ser cualquier otro mundo que se pueda habitar, ¿no? Pretransportadas por esta misma nave. Estarán dedicadas mayormente a bajar ciertos paquetes, por ejemplo, casas, provisiones, etcétera, en la superficie marciana o en cualquier otro planeta. La siguiente. Por otro lado, se entiende que la utilización de materiales revolucionarios harán de esta empresa aún más productiva y fácil de llevar a la realidad, como cableado y demás partes de fibra de carbono y un largo etcétera, que no es necesario detallar aquí, ya que lo que importa es tener la idea del importante juego que tendrán la tecnología de materiales en este tema. La siguiente. Y bueno, lo que voy a mostrar luego de esta diapositiva es un diseño gráfico general, siempre hablando conceptualmente y a grosso modo, para tener una idea figurativa pero amplia respecto de estas grúas espaciales. Este diseño vale para las grúas pequeñas destinadas a elevar
grúas grandes y las que van a trabajar al final. Y lo que es a continuación es un esbozo para dar una idea del proyecto y ver a través de esta sola imagen las posibilidades. Y en la siguiente diapositiva, esta es una imagen que abarca desde una posición estacionaria en la atmósfera baja, el cable y el mecanismo de agarre a nivel terrestre. En la parte superior, en la esósfera, que sería sobre la termopausa a 600 kilómetros de altura, estaría la grúa espacial, los retrocohetes a su alrededor, en el centro el sistema gravitacional, y hacia abajo, bueno, el cable de fibra de carbono, por ejemplo, y el encastre a nivel terrestre, ¿no? La termósfera, mesósfera, hasta llegar a la troposfera, que es a nivel casi terrestre, ¿no? Ahí más o menos es conceptual esa parte. Son varios kilómetros de cable, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el diseño conceptual, algo alejado de la realidad de las grúas espaciales que tengo en mente, ¿no? La imagen siguiente muestra la grúa propiamente dicha, con su estructura contenedora de la propia grúa central y a su alrededor los retrocohetes para mantenerse geoestacionaria y a la vez impulsarse hacia arriba si el peso lo necesita durante la primera fase de elevación del objeto mediante un cable de fibra de carbono, por ejemplo, dotado en su extremo inferior de 2 o 3 retrocohetes para mantener el cable estirado durante la bajada y también para ayudar al proceso de elevación. Siguiente diapositiva, y ahí vamos a ver la imagen conceptual, digamos, de la grúa, que sería la parte central, una grúa propiamente dicha, la estructura contenedora de la grúa, los retrocohetes a su alrededor, para mantener la primera fase de elevación, ¿no? Y aquí abajo, bueno, el cable que al final, debajo de todo, tendrá con retrocohetes también para ayudar a levantar, como para estirar el cable hacia la Tierra o mantener la carga útil a elevar, mantener estable. La siguiente, por favor. Eso, bueno, la siguiente diapositiva va a mostrar es una muestra simple del cable de fibra de carbono cruzando por el espacio en dirección hacia la Tierra. El ingreso del cable a la atmósfera no es necesario que sea a altas velocidades debido a que poseerá dichos cohetes, con lo cual el despliegue, son pequeños cohetes, no cohetes como los que se usan actualmente. El despliegue, si bien puede tardar varias horas hasta tocar el suelo, no será necesario escudo térmico alguno, que se usan para el reingreso en las naves espaciales cuando reingresan y colisionan de alguna forma con la atmósfera terrestre. La siguiente, por favor. Gracias. Ahí está, bueno, muy finito, bueno, es el cable de fibra de carbono pasando por la mesósfera a 80 kilómetros de altura aproximadamente. La siguiente. Y ahora, bueno, en tierra, en algún lugar elevado, elegido para tal fin, aunque no es algo que excluya además lugares de la Tierra, en donde se estén construyendo las partes y luego finalizar su construcción, por ejemplo, de una megaparte de una futura nave de transporte. El cable elevará despacio dicha megaparte y en la primera fase, cuanto más cerca de la Tierra, los retrocohetes ayudarán a la elevación desde un nivel un poco más elevado que la parte transportada, tal como se muestra en la imagen, en la diapositiva siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, lo que dije anteriormente es esto, digamos, los retrocohetes, todo esto es conceptual, ¿no? En una parte lo más elevada posible de la Tierra, lo que se ve en verde, los retrocohetes para ayudar en la primera fase de elevación, para la estabilización y para la elevación también, si se lo requiere. En amarillo la megaparte para elevar y la zona terrestre, una zona terrestre elevada en donde se coloca la megaparte. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente sería comentarios e ideas extendidas y nuevas. Cuando me refiero a las megaplataformas espaciales es en cuanto a los mismísimos cargueros espaciales, ¿no? Tal como se arman
los transatlánticos aquí en la Tierra, por ejemplo, que hemos visto muchos, ¿no? Que si mal no me equivoco, un transatlántico es el conjunto de entre 1,50 a unas 100 partes o megapartes para arrojar unas cifras. Y esas megapartes o bloques gigantes los arman encastrándolos y soldándolos unos con otros, y en un año y medio se construye un barco completo, con todas sus cosas en su interior inclusive. Mi idea de la grúa espacial está justamente destinada a elevar dichas megapartes, esos bloques gigantes, para luego armar una nave espacial de tipo carguero en el espacio, por medio de un sistema de encastre innovador que disminuya el uso del proceso del soldado y que la unión se lleve a cabo gracias a algún proceso mecánico-químico. La siguiente, por favor. Además, sabemos muy bien que el tamaño de la grúa con respecto al megabloque a elevar será mucho menor, ya que cuando el megabloque se vaya despegando del peso gravitacional, es una obviedad inversamente proporcional, es decir, el bloque podrá ser inmenso, pero la grúa será pequeña al lado del bloque por los motivos ya expuestos. La siguiente. La siguiente, por favor. Todos los retrocohetes solo serán necesarios para corregir y mantener a la grúa en posición geoestacionaria, además de que la grúa será del estilo giroscópica. Al menos esa es mi idea, por eso la dibujé con varias elipses en un boceto que vamos a ver ahora más adelante, ya que si la estructura se desestabiliza por necesidad o por algún tema externo, climático en la elevación, por ejemplo, la grúa espacial pueda ajustarse mientras su estructura contenedora queda inmóvil. La siguiente, por favor. En relación entonces a que serán grúas pequeñas, comparada con las partes a elevar, por supuesto, creo que la viabilidad económica será factible. Quizás sea más costosa la megaparte a elevar que la grúa en sí misma. La viabilidad técnica, como sabemos, la mente humana no tiene límites a la hora de imaginar y diseñar, por lo que, a mi modo de ver este tema, el diseño no será el gran problema de todo este proyecto. La siguiente. Mis ideas van desde el boceto que vamos a ver ahora, bastante desprolijo, a grosso modo, pero me imagino hasta el más mínimo detalle. He programado, bueno, millones de líneas de código fuente, porque soy programador desde hace 35 años, desarrollador de software, y bueno, toda mi vida he programado y ejerciendo mi mente al mínimo detalle en cuanto a lógica, etcétera, matemática, y teniendo en cuenta todas las posibilidades y el menor error posible, y poniéndome siempre en el lugar del otro, de los usuarios, y en el lugar de los otros ambientes. Así que mis ideas a este respecto siguen más profundamente dentro de esta máquina. Introyecto mis ideas de mejoramiento y de mejora continua dentro de esta misma idea de la grúa espacial. La siguiente, por favor. Diseño interno de la grúa espacial. Es totalmente conceptual, como decía. La siguiente. Aquí se aprovechan las fuerzas gravitacionales, como decía, ya hablando de la grúa, lo que está en el espacio, ¿no? La energía solar y la propulsión a chorro solo para generar el impulso inicial, ¿no? Para que sea una grúa que utilice la física más que la química. La siguiente. Ahí, bueno, ahí está la idea inicial, el boceto plasmado en un dibujo a lápiz, donde se puede ver las esferas gravitacionales, los tensores, una forma, los motores en los ejes, motores eléctricos, el rollo giroscópico de fibras de carbono de como mínimo 400 kilómetros. Recuerdo y reitero, es totalmente figurativo todo esto, digamos. La siguiente. En la siguiente imagen, ahí bueno, ya es lo que hice un diseño en lo mismo anterior, pero en un diseño 3D que se ve un poquito mejor lo que es
bueno, vemos la Tierra debajo, esto ya no es un ascensor espacial anclado geoestacionario en la Tierra, sino es una grúa en el espacio aprovechando, eh, la física, como estas esferas gravitacionales y motores eléctricos, ¿no? Y esta sería la parte interna de la grúa espacial. Y se ve parte del cable. Siguiente. Bueno, aquí le hago un análisis de el SWOT o FODA, digamos, que son las fortalezas y debilidades que considero yo que tendría este proyecto, esta grúa espacial. La siguiente. En cuanto a las variables internas que son controlables, que son hablando de fortalezas, ¿no? Siguiente. En cuanto a entonces las variables internas, las controlables, hablando de fortalezas por ahora, la fortaleza, la 1, concepto de grúa propiamente dicho, el cual, hablando de grúa en sí misma, ¿no? El cual es una de las invenciones más antiguas y por ende más conocidas en cuanto a su innegable utilidad, tanto en ámbitos terrestres como en el espacio, más específicamente en la Estación Espacial Internacional, que se usan las grúas hechas por Canadá, la mayoría de esas, que son grúas adheridas, ¿no? a la Estación Espacial Internacional. Entonces el concepto de grúa en sí mismo es una de las cosas que ha dado progresismo a la humanidad enormemente. Como segunda fortaleza, la ingeniería extremadamente conocida e implementada desde épocas inmemorables hasta nuestros días. Tercera fortaleza, amplia utilización de las fuerzas de la física y energía solar y muy poca utilización de combustibles, los cuales solamente serán de ayuda para que las fuerzas físicas se desencadenen tanto en la elevación como en el despliegue del cable, una parte de vuelta hacia la Tierra. La siguiente. La cuarta fortaleza, el uso de combustibles y de grandes desarrollos de cohetes actuales para transportes de carga útil relativamente pequeños, yo diría que quedarían opacados frente al uso de las fuerzas físicas para la elevación de megapartes hacia el espacio. Como la quinta fortaleza, la grúa espacial siempre estará en el espacio, disponible 24/7, 365, para ser utilizada tanto para la elevación como para la caída, ¿no? Entre comillas, caída controlada del extremo inferior del cable hacia la Tierra. La sexta fortaleza, fácil construcción desde un primer prototipo a escala muchos menores a las deseadas, obviamente. Fácil diseño y puesta a prueba en entornos de simulación y luego en entornos reales. Todo lo anterior debido a su baja complejidad técnica frente a los sistemas ya conocidos. Prevalecerá el uso de las leyes de la física, como dije, y la energía solar frente al uso de combustibles. La siguiente. La séptima fortaleza, mínimo uso de combustible, ya que solamente será utilizado por medio de pequeños cohetes y retrocohetes y al menos ayudados por 2 motores eléctricos a energía solar. Únicamente el uso de combustible para que las fuerzas físicas se desencadenen, ya que luego de los pesos gravitacionales mostrados en el diseño conceptual por medio de las 8 esferas de gravedad, digamos, harán el resto de la elevación. La octava fortaleza, tanto el sistema de cohetes como los motores eléctricos y la subida y caída, comillas, ¿no? serán controlados 100% por sistemas computacionales y por humanos. Como novena fortaleza, la grúa, que siempre estará en el espacio, lista para su uso, podrá ser reubicable hacia el lugar en donde sea requerida alrededor del planeta o en cualquier otro lugar, cualquier otro planeta. Siguiente. Gracias. La décima fortaleza, si la subida de la megaparte falla y ante un colapso inesperado, ya sea el hilo de fibra de carbono o de la grúa no será destruida, solo la megaparte, a menos que se implementen en esta última sendos mega paracaídas, ¿no es cierto? En los sistemas convencionales como los cohetes, si hay un colapso, se destruyen tanto el transporte como la carga útil. En este caso, la grúa jamás será destruida. La fortaleza número 11, el mantenimiento de un sistema tan conocido como una grúa,
por más que esté en el espacio, será significativamente menor que la construcción y mantenimiento de los sistemas de cohetes que conocemos hoy en día, por más que estos últimos sean reutilizables como los que está haciendo de forma excelente SpaceX, por ejemplo. La fortaleza 12 de la grúa espacial, en cuanto a la reutilización de la grúa, puede llegar a ser constante con una carga útil enorme, comparada con el gran espacio de tiempo que existe entre un despegue y el siguiente de los cohetes convencionales, por SpaceX o la NASA o la ESA, por ejemplo, y con poca carga útil comparativamente hablando respecto de la grúa. La siguiente, por favor. La 13ª fortaleza es la posibilidad de autotraslado a otros planetas, ya que la grúa en principio estará encerrada dentro de una estructura contenedora protectora, y esta última estructura tendrá su propio sistema de propulsión solo para el empuje inicial y el frenado en destino, por ejemplo para trasladarse a Marte. Esto no será por defecto si se la requiere en Marte, la misma grúa elevará el sistema de propulsión que la trasladará a la órbita marciana. La 14 fortaleza, posibilidad de que la misma grúa eleve, mantenga y traslade carga útil desde un lugar a otro en el mismo planeta Tierra en cuestión de pocos días. O sea, desde un lugar del mismo planeta, de este planeta Tierra, a otro lugar del mismo planeta. Ya no entre del planeta hacia el espacio o del planeta hacia la grúa y de la grúa a Marte, sino desde un lugar del planeta hacia otro lado. La 15ª fortaleza, ni los materiales ni la tecnología de control computarizada son problemas mayores a la hora de controlar una grúa, aunque esta esté en el espacio. La siguiente, por favor. Se podrán mezclar lo mejor de ambos mundos, es decir, lo mejor del conocido mundo de las grúas y lo mejor del mundo de los sistemas de propulsión, maximizando el uso de la física, la energía solar y minimizando el uso de los combustibles. En la fortaleza 17, el autoabastecimiento y contención en su interior de la estructura externa de diferentes elementos necesarios, frente a una necesidad próxima de recambio de partes, reposición de combustible y otras necesidades en respuesta a los resultados que los mantenimientos preventivos y programados. Si necesita combustible, ella misma subirá su propio combustible. Si necesita hacer su mantenimiento de partes, ella misma subirá sus partes y hasta los astronautas. Todo subido por ella y para ella. No se necesitarán apoyos de los demás sistemas conocidos hasta ahora para elevar personas y cosas hacia el espacio. La fortaleza 18 podrá subir personas con más seguridad que en los sistemas conocidos, sin importar la cantidad, sin más gasto que lo que se necesita para poner en marcha el movimiento gravitacional de la grúa, ¿no? A través de sus esferas gravitacionales. Y frente a un colapso en la subida, las personas tendrán a su disposición los sistemas conocidos de regreso a la Tierra, o bien serán subidas por la grúa dentro de un vehículo preparado para retornar a la Tierra por sí mismo, aunque luego de finalizado el trabajo la misma grúa los baje dentro del mismo vehículo. La siguiente, por favor. La fortaleza 19 podrá subir insumos de todo tipo para la Estación Espacial Internacional o para la recién comenzada a construir la Estación Espacial China, y otros satélites de cualquier tipo y origen imaginable. La fortaleza 20 contribuirá significativa y positivamente con la mejora del medio ambiente y el calentamiento global al no basar su funcionamiento principal en combustibles. La fortaleza 21, el concepto más conocido y con más probabilidades de llevarse a cabo, por razones obvias, que el concepto de ascensor espacial, el cual se mantiene anclado al planeta, como decía hoy, con lo que esto significa, que es un peligro e inmovilidad. La grúa espacial, en este caso, libera al planeta al mismo tiempo que se traslada, mientras que el ascensor no lo puede hacer. La fortaleza 22, que es uso abierto a cualquier necesidad imaginable en lo que a las incumbencias de una grúa respecta. La fortaleza 23, una sola grúa podrá elevar carga útil de diferentes países, trabajo que hoy en día se necesita un cohete para cada carga y para cada país. La fortaleza 24, hay que responderse para nosotros mismos, pongo ahí la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué significación, tuvo y tiene cada vez más la grúa terrestre para el progreso de la humanidad?
Y con solo responder esta pregunta obtendremos las respuestas potenciales para lo que es el concepto de grúa espacial. La siguiente, por favor. Bueno, ahora las variables externas, que son no controlables, y ahora hablamos, hoy fueran las fortalezas, y ahora hablamos de oportunidades. La siguiente. La primera oportunidad, aceptación de la comunidad internacional y de la rama ortodoxa de la ciencia y la tecnología. La oportunidad 2, la segunda, la aceptación de la comunidad internacional no ortodoxa de la ciencia y la tecnología. La tercera es para usos futuros, los que aún no han sido determinados. O sea, para cualquier uso que ni siquiera ni nos imaginemos al día de hoy, servirá la grúa espacial. O sea que los diseños y posterior construcción y puesta en producción variarán de acuerdo al uso que se le dará a algo ya diseñado y en uso. De todas maneras, como digo ahí, es una grúa. La oportunidad 4, adaptabilidad al avance tecnológico mundial y a las necesidades futuras en cuanto a toda actividad espacial futura, en que hoy en día solo vemos en películas de ciencia ficción, como por ejemplo cargueros espaciales del tamaño de transatlánticos, pero en el espacio. La siguiente, por favor. La quinta oportunidad, entonces, aceptación y apoyo de esta idea de parte de las grandes empresas que fundamentan su metodología de trabajo en el uso de cohetes basados en combustible, como por ejemplo SpaceX, NASA, ESA y otras agencias. El trabajo en conjunto es indispensable. La oportunidad 6, establecimiento y aceptación de una nueva serie de normativas con respecto al uso espacial de este nuevo concepto respecto del uso de la grúa espacial, como una tendencia al reemplazo futuro, aunque no en su totalidad ni inmediatamente, del actual sistema de cohetes a combustible, el cual debería permanecer para emergencias. De todas maneras, si existen más de 2 grúas espaciales y funcionando en el espacio, la necesidad de cohetes tenderá a ser nula cada vez más debido a la cantidad de grúas, pero también debido al tamaño de las mismas, ya que las grúas espaciales más pequeñas, además de servir para probar su uso, serán utilizadas para elevar, como dije bastante más al principio, elevar las partes destinadas a construir las grúas espaciales más grandes y así sucesivamente. La siguiente. Por favor, ahí es. La oportunidad 7, el progreso de la humanidad. Se acelerará considerablemente en todos los aspectos imaginables que no será posible siquiera ver en su totalidad hasta verlo realizado. Solo basta preguntarse lo que han significado las grúas terrestres a nivel tierra como para dar una respuesta al nivel espacial, ¿no? En la oportunidad 8, posibilidad de usar 2 o más grúas interconectadas para subir un solo megacontenedor, una grúa sobre la otra a kilómetros de distancias, ambas sobre un mismo eje imaginario en dirección al centro de la Tierra, uniendo sus fuerzas, además de sus hilos, para elevar una carga tal que una sola grúa espacial no podría elevar. Eso es un trabajo en conjunto, ¿no? De todos modos, es otra oportunidad a la que se le agrega complejidad, por supuesto. Y cuanta más complejidad, la eficiencia en el control disminuye. La novena oportunidad, el sistema de geoestacionamiento debe funcionar a la perfección, tanto para el uso de una sola grúa espacial como para el uso en conjunto, detallado en el punto 8, la oportunidad 8. Es decir, los cohetes pequeños que estarán en la estructura de la grúa espacial serán clave para mantener la grúa en la posición deseada y que el autoajuste de su vertical y horizontal sea tal y como los sistemas geoestacionarios actuales. La siguiente, por favor. Ahora sí, variables internas, controlables, y en cuanto a las debilidades que desde mi punto de vista, tendría la grúa espacial. La siguiente, por favor. Entonces, la debilidad 1, la posibilidad de falla frente a colisión con escombros espaciales, eso es para todos, ¿no? Para toda máquina espacial que esté actualmente, debido a que es una grúa espacial móvil, tanto en latitud como en longitud y también geoestacionaria. De todas maneras, las grúas espaciales menores podrán subir implementos para las refacciones necesarias, como he dicho un poco más atrás. La segunda debilidad, desestabilización y colapso de la estructura durante el proceso de elevación,
pero controlables y prevenibles mediante sistemas de contingencias previo a que las fuerzas físicas en cadena generadas por la desestabilización generen averías progresivas y el posterior colapso. El mantenimiento preventivo, pero además su diseño, sus pruebas previas en entornos virtuales y luego reales, sus materiales, sus sistemas de sensores e informáticos, serán los puntos claves para que un colapso sea una probabilidad casi nula. La siguiente, por favor. La debilidad 3, bueno, fatiga de los materiales, prevenible mediante lo expresado en el segundo párrafo del punto anterior. En la debilidad 4, al menos, manejar 300 kilómetros de hilo de fibra de carbono destinado a soportar solo en el comienzo de la elevación grandes tensiones, las que disminuirán con la altura de la carga útil, dentro de uno o más carretes, por lo que surge la necesidad del siguiente cálculo. ¿Qué diámetro en cuanto al perfil del carrete es necesario construir para contener 400 kilómetros de hilo? ¿Se necesitarán más de un carrete por grúa? Bueno, esas son preguntas que dejo en cuanto a la parte de debilidades. La siguiente, por favor. Variables externas serían, no controlables, amenazas. Siguiente. La amenaza 1, posibilidad de falla frente a colisión con escombros espaciales, debido a que es una grúa espacial móvil, tanto en latitud como en longitud, también geoestacionaria. Es similar a lo anterior. Si bien es una amenaza no controlable, es prevenible mediante la estructura externa a la grúa espacial, propiamente dicha, que residirá en su interior. Los materiales de la estructura exterior deberán ser tales que detengan y no dejen traspasar al escombro que logre alcanzar a la grúa espacial. La amenaza 2, cambio repentino en cierto tipo de leyes internacionales, por ejemplo, con respecto al uso del espacio y de los objetos que allí coloca el ser humano, como en este caso lo sería la grúa espacial. La amenaza 3, nuevas regulaciones con respecto al proceso de elevar megapartes desde la superficie de la Tierra hasta el espacio, lo cual por algún motivo pudiera llegar a no ser permitido debido a cierta presión internacional eventual y no prevista, ¿no? La siguiente. La amenaza 4, que la exposición a cambios de temperatura y a radiaciones constantes propaguen un proceso de desgaste mayor que en, por ejemplo, la propia Estación Espacial Internacional, ya que la grúa espacial deberá ser usada constantemente, con lo que esta diferencia entre ambos ejemplos significa. No es controlable en cuanto al proceso de desgaste en sí mismo, pero sí prevenible estadísticamente en cuanto a las diferentes pruebas virtuales y reales que deben hacerse en su diseño. En cuanto a la amenaza 5, materiales fabricados pueden existir materiales fabricados con ciertos defectos imperceptibles y que serán vistos en el mal funcionamiento o falla de la operación de la grúa espacial. Se deberán elegir, más allá del sistema de sorteo de proveedores, ¿no? que se usan comúnmente, los mejores fabricantes de partes y con mayor experiencia en materiales. La siguiente, por favor. Ajá. Cuando me refiero a la altitud geo de la grúa espacial, me refiero a que la misma se elevará desde los 300 a 400 kilómetros, hasta los 36.000 kilómetros, si es necesario, mediante la utilización de retropropulsores pequeños colocados alrededor de la estructura, como veíamos en la imagen hoy, la estructura externa de la grúa espacial. Lo que hará la grúa espacial es realizar el enganche de la carga útil, comenzar la elevación mediante la rotación de su sistema elevador, mediante propulsión a energía solar, sus motores eléctricos, y por la rotación de sus cargas gravitacionales, esas esferas gravitacionales que mostré en el diseño conceptual, y mínima y necesariamente por el uso de motores a combustible. Solo en las etapas de alto peso gravitacional se usarían motores a combustible. La siguiente, por favor. La grúa espacial no tendrá un rollo de 36.000 kilómetros de cable, sino que uno o más rollos de 300 a 400 kilómetros de cable. Y luego, el llegar a la altura de 36.000 kilómetros será por la elevación de la propia grúa espacial por medio de sus propulsores, ¿no? Los elevadores espaciales anclados a tierra deberán tener los 36.000 kilómetros de cable, sí o sí, mientras que cuando digo elevadores espaciales hablo de los ascensores espaciales,
que son los geoestacionarios y que estarán constantemente anclados a la Tierra. Eso sí necesitarían tener 36.000 kilómetros de cables hasta el ascensor, ¿no? Sí o sí, mientras que la grúa espacial, este concepto, solamente 300 a 400 kilómetros de cable. Y la diferencia con los 36.000 kilómetros será pura elevación de la propia grúa espacial con la carga útil que sea necesario elevar. La siguiente, por favor. Limpieza de las toneladas de basura terrestre. Y para agregar a lo último respecto del problema casi endémico de la basura terrestre, imaginémonos a la grúa espacial levantando millones de toneladas. Esto es una idea bastante loca, diría yo, ¿no? Levantando millones de toneladas de basura plástica de la Tierra y enviándola luego hacia el Sol, por ejemplo, para que ésta se incinere. Solo un empuje, nada más. Al Sol no lo afectaría ni un ápice y nosotros, la Tierra, por cierto tiempo limitado, ¿no?, nos liberaríamos de esta contaminación plástica que en algún momento va a ser, como lo detallan muy gráficamente en la película Wall-E, ¿no?, con la grúa levantar cientos de toneladas de basura plástica, entre otros desechos no compatibles con la naturaleza, por día. Imaginémonos varias grúas haciendo lo mismo a nivel mundial, estaríamos ante la mayor limpieza planetaria que jamás se haya presenciado el ser humano. Sin hablar de las otras propiedades de la grúa espacial móvil, que no hablo aquí del ascensor, que no servirá en este aspecto en absoluto a mi entender, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Ya, falta poco. La siguiente. Esta grúa espacial revolucionará el mundo tal como lo ha hecho hasta hoy en el día la grúa terrestre en todas sus variantes. El concepto de grúa es lo importante aquí. La siguiente. Conclusión. La grúa espacial revolucionará el futuro mismo de la humanidad a niveles multiplanetarios, en donde las grúas espaciales serán cosas de la cotidianidad, tal como las grúas terrestres y lo que ellas significan. El aporte que esta idea hará a la humanidad está a la vista de todos y al nivel de la Tierra, a la vista, ya que sin el concepto de grúa, desde épocas inmemoriales hasta hoy en día, está tan arraigado en el inconsciente colectivo que la especie entera ha aceptado a dicha mega herramienta como una de las que más progreso ha provocado en nuestra especie. Y la siguiente, que es la final, si no me equivoco. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, intentaré que esta idea se haga realidad de todas las maneras humanamente posibles a mi alcance y contribuir a nuestro destino como especie multiplanetaria. Y dejo una frase que es de cabecera, me encanta, de Albert Pike. Lo que hacemos para nosotros muere con nosotros. Lo que hacemos para los demás y para el mundo permanece y es inmortal. Bueno, hasta aquí mi ponencia sobre la grúa espacial. Espero haber dado una idea, más o menos dejar bastante claro lo que significa esta idea y para el progreso humano a muy largo plazo, ¿no? Muchas gracias por darme este espacio. Muchísimas gracias, licenciado Nelson Grecio Agüero. Un proyecto de verdad muy interesante y me encantó la forma que arrancó su presentación al considerar esta iniciativa como eminentemente progresista. De verdad que, como lo acaba de concluir, es una iniciativa, un proyecto que revolucionará al mundo entero en términos del progreso que todos esperamos y también en términos del mejoramiento de la vida en general. De verdad que me gustó muchísimo. Hay algunas preguntas que a mí me gustaría hacerle, pero no es mi plataforma en este momento, que este simposio es para los participantes, para los que se dieron la pena de estar con nosotros para presenciar este evento. Entonces yo les voy a dejar a ellos la oportunidad, la posibilidad de hacer sus preguntas
Y recuerden, por favor, damas y caballeros, ahí abajo en su pantalla hay un menú que le permite levantar la mano tan pronto como yo vea las manos levantadas, que va a empezar a como autorizar a los que tienen las manos levantadas a hacer sus preguntas al licenciado Nelson Grecio Agüero de Argentina. Muchísimas gracias, señor. Su trabajo Un honor. ha sido muy, muy extraordinario, de buena calidad, y es parte de lo que se llama las ideas innovadoras. Yo espero que todos los participantes estén de acuerdo conmigo que esta primera presentación ha sido de clase mundial, como lo esperan todos de parte de la Atlantic International University. Muchísimas gracias otra vez. Y si no saben cómo actuar este sistema para levantar la mano, yo estaba hablando de un menú ahí abajo de forma horizontal en su pantalla. Abajo hay un botón que se llama Reactions en inglés, y allí tiene que pasar como over el botón, el mouse, el ratón. Ahí tiene que pasar su ratón para que este sistema se accione, y una de las opciones es una mano tan pronto como hagan clic ahí. Entonces nos avisa que sí quiere hacer una pregunta. Entonces yo quiero invitarles a todos ustedes a hacer sus preguntas para como tener una idea más clara, más profunda de esta grúa espacial, de la cual el licenciado Nelson Grecio Agüero de Argentina nos acaba de hablar. Yo le recuerdo también, como todavía no veo ninguna mano arriba, a ustedes, damas y caballeros, les toca levantar la mano. Estoy segurísimo que tienen preguntas, como yo también tengo preguntas. Entonces, como no mano se levanta en este momento, yo creo que la primera pregunta va a llegar de parte de mí. Yo entiendo, licenciado Nelson, que su idea es de verdad muy revolucionaria. Es algo, si logramos implementarla, y algo que nos va a ayudar muchísimo. Nuestro mundo está enfermo y necesitamos como mejorar las cosas políticas, las cosas económicas, las cosas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos confrontando muchísimos problemas, tenemos muchísimas dificultades en nuestras vidas. De verdad que para mí sería una maravilla que esta iniciativa, este proyecto culmine como lo esperamos. Sin embargo, esperando todavía que los demás levanten la mano para hacer sus preguntas, yo tengo una propia. Es que en todos los elementos que trato de profundizar, yo estaría como haciendo esta pregunta sobre la factibilidad del proyecto. Por supuesto, yo tengo entendido que ya habló de las fortalezas, habló de las oportunidades que esta grúa podría ayudarnos a crear, pero en términos de la factibilidad, ¿qué tan posible para usted le puede parecer como que sea posible esta iniciativa, implementarla, verla en la realidad concreta? Creo que va a ser posible porque tenemos un ejemplo, un precedente que va a ser posible sí o sí porque el precedente que tenemos es desde miles de años atrás.
desde que se empezó a usar las palancas, ¿no? La palanca es una especie de grúa, ¿no? Entonces está en nuestro inconsciente colectivo. En algún momento el ser humano eh, va, va a tender a usar grúas espaciales de este tipo porque lo hicimos en la Tierra desde hace miles de años, desde la primer palanca para mover una piedra hasta las grúas actuales que construyen edificios que van subiendo junto con el edificio mientras se va construyendo. Entonces está en el inconsciente colectivo de la humanidad. La humanidad entera, aunque uno no lo sepa conscientemente, pero una grúa espacial es totalmente aceptable por la humanidad. Digamos, cuando a la humanidad se le presentan ciertas ideas, a veces no son muy, sino son ideas nuevas que no existían antes. Puede haber algún freno en hacer aceptada cierta idea. Pero esta idea está inconscientemente aceptada desde miles de años atrás. Entonces, construir grúas a nivel del suelo o construir grúas a nivel del espacio, más allá de las factibilidades técnicas, ¿no? Que no va a haber problemas. Para el ser humano no tiene problema. Para innovar no va a haber ningún problema. El límite es que no hay límite. Entonces, no va a haber ningún problema. Está en nuestra esencia como especie, no como cierta parte de la especie, no. Como especie está, este concepto de grúa espacial está en nosotros. Entonces, hablo del inconsciente colectivo, que es un concepto de Carl Jung, que es muy bien explicado y acuñado por él también el concepto, que realmente, así como el oro vale porque la humanidad le da valor, pero es un pedazo de metal que brilla y listo. Le da valor porque la humanidad conoce el oro desde hace miles de años, ¿no? Entonces lo mismo la grúa espacial, lo mismo la grúa, el concepto de grúa en sí mismo, es una palanca. Está en el inconsciente colectivo y abarca toda la especie. Por eso será factible, más que por algún problema técnico y obviamente monetario que haya. Quizás ahora cambie el sistema monetario al año que viene, qué sé yo, pero bueno, haya mejores oportunidades, ¿no? Con el tema de las criptodivisas, etcétera. Pero la factibilidad está en la esencia humana, en la humanidad misma. Y por eso sé que se va a llevar a cabo en algún momento. Y mi confusión reside en lo que para mí es algo que no podemos estar muy seguros que todo el mundo estará como parte de este proyecto, como ya acaba de mencionar Argentina, el gobierno, la presidencia o las autoridades argentinas, etcétera. Pero yo tengo entendido también que eso no puede limitarse solamente adentro del ámbito de Argentina, porque la magnitud de este proyecto va a necesitar que todos los demás, todos los otros países, otros gobiernos, etcétera, etcétera, estén parte de eso, que se involucren también de manera muy profunda, si no puede ser como no tan factible como lo deseamos. ¿Qué es lo que piensa usted? Claro, exactamente. Yo diría que el concepto de grúa en sí mismo, más allá del proyecto que presenté, desde mi punto de vista, es un patrimonio humano. Por eso no se va a tener no se va a tener que, como usted bien decía, circunscribirse a un país solamente. Y no. Esto es de la humanidad. O sea, cualquier invento es de la humanidad. Por eso yo finalizaba con esa frase de Albert Pike. Es de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad lo hizo suya hace miles de años. Entonces, más allá y el progreso que hemos visto en ese concepto de grúa o palanca, digamos, es inherente al ser humano. Entonces no se puede circunscribir a ningún país. Las fronteras, uno se va a la luna, ¿no? Mentalmente, y mira la Tierra y no se ven fronteras, ¿no? ¿Dónde están las fronteras? La primera madre mitocondrial de la humanidad, ¿no? Hace unos
250.000 de años, no veía fronteras. Entonces, Claro, todos claro. somos hermanos, la humanidad completa Sí, somos una familia. Entonces, es parte de la humanidad, sí. no de un país ni de eso, no. Estoy muy de acuerdo con usted, licenciado Nelson Grecio Agüero, y yo solamente quiero desearle mucha suerte y que Muchas el gracias. proyecto ayude no solo a la humanidad, pero sino que también los demás entren en esta iniciativa, participen y colaboren de tal manera que esta realidad de verdad interesante llegue a ser una maravilla, algo muy, muy serio, algo concreto para la humanidad. Lo acaba de decir muy bien, que no es algo para Argentina o para un país, para un autor, para un científico, etcétera, etcétera. Es para toda la humanidad. Exacto. Yo quiero Exacto. también recordar a los participantes que acabamos de escuchar al licenciado Nelson Grecio Agüero, que tiene una licenciatura efectivamente en ciencias, pero con especialización en seguridad cibernética y hacking. Es por eso que habló de manera tan acertada sobre este tema de importancia mundial, como lo acabamos de reconocer. Y en el caso que tengan preguntas, si no levantan la mano en este momento, yo quiero decirles que ya estamos llegando al tiempo límite para esta primera presentación. Pero de todas formas, el sistema está abierto en el caso que quieren y cómo hacer sus preguntas por escrito y en la sección del chat. Y pueden escribir sus preguntas y el señor Nelson Grecio, me imagino, estará con nosotros hasta el final. Pero antes mismo que yo termine esta primera sección, hay una mano levantada. Finalmente, el señor José Hernández es la única pregunta que vamos a tener tiempo para aceptar. Entonces, adelante, señor José Hernández, si quiere hacer sus preguntas. Ya desapareció su mano, pero si quiere hacer la pregunta, está muy bienvenido. Adelante. Bueno, la cámara del señor José Hernández no aparece y el micrófono tampoco responde. Bueno, de todas formas, y muchísimas gracias nuevamente, señor Nelson Grecio Agüero, de Argentina. Yo le deseo nuevamente mucha suerte, muchas bendiciones a usted y a todos los paisanos suyos. Muchas gracias igualmente para todos ustedes. Un honor. Gran Y placer. voy a seguir acompañándolos ahora. Gracias. Un honor. Yo quiero también